Y vamos a sentarnos a tomar un cafecito, el último de esta mañana de día lunes, Mechi, ¿te parece? Así es, para hablar de economía en modo electoral, ¿no? Algunas variables y decisiones que el gobierno está tomando o tiene que tomar en medio de esta crisis, de esta pandemia, en un año electoral también. Bueno, no la tiene para nada fácil, pero de todo eso vamos a hablar con Miguel Bosch, que es economista y docente universitario, y con Daniel Montoya, politólogo. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy buenos días, Mercedes, Mariano, un gusto. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bien, Miguel, la primera pregunta tiene que ver cómo lo planteamos. ¿Hay, y esto te lo pregunto, una economía en modo electoral? ¿Hay una economía para las elecciones habitualmente en nuestro país? No solo en nuestro país. El ciclo económico de la política se estudia en el primer libro que leamos de economía del sector público. O sea que cuando fui estudiante ya lo habíamos estudiado. Entonces eso hay en todos lados del mundo, no solo en Argentina. Hay un ciclo económico que se da por motivos electorales, en general expansivo en momentos electorales y contractivos en otros momentos. En general, en nuestro país, el problema es que esos ciclos se acortan a las elecciones intermedias, mientras que quizás se observa con más frecuencia o el efecto es más notorio en otros países en periodos de elecciones presidenciales, o sea, de grandes cambios de gobierno. En nosotros sí. Fijemos que nosotros cada 2 años estamos discutiendo la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, algo que ya hemos hablado, y que generalmente son los años impares, es decir, los años electorales. Claro. Y eso es claro, incluso en ciclos intermedios. Así que desde ya que sí, que se observa en la Argentina y en todos lados. Y Daniel, en este año que es tan particular, porque es un año electoral, pero además tiene un montón de otros condimentos como la pandemia, bueno, la inflación que no cesa, esta crisis que estamos inmersos. ¿Cómo te parece que podrán ser esas decisiones económicas en medio de este año? Bueno, fíjate, Mercedes, que el año pasado, a fin del año pasado, el gobierno tomó quizás la medida más importante que puede tomar económica en el plano político electoral, que es el tema de domar el dólar. Es la medida que generalmente en un año electoral es la que más te rinde. Generalmente los gobiernos atrasan el tipo de cambio. Lo vimos en la elección de 2017, cuando Macri estabilizó ese año, el tipo de cambio estuvo muy tranquilo. Y en ese momento el gobierno enfrentó un proceso electoral más bien tranquilo. Ahora tenemos un problema, la verdad es que el gobierno prácticamente tomó una decisión que equivale a lo que es en el fútbol, a ponerlo a Messi en la cancha. Fíjate que plancha el tipo de cambio, pero sin embargo se le escapan todas las otras variables. Estamos viendo la inflación proyectada de alimentos y bebidas, que es la que más impacta sobre los consumos populares y más en este gobierno. Eso es prácticamente como perder de local. Bueno, estamos viendo que en la mejor proyección posible que uno podría hacer, más amigable para el gobierno, tiene una proyección de 60 a 70 puntos de inflación de alimentos y bebidas para este año. Entonces, por eso no debería sorprender de que el gobierno empiezan a recalentarse otras discusiones, que es ahí donde se mete Cristina en modo electoral, y vemos cómo, por un lado, se recalienta la discusión respecto al tema de las tarifas y los subsidios, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires, con esa pelea tan caliente que Guzmán le pide prácticamente por los medios la renuncia al subsecretario y el kirchnerismo no lo entrega, y vemos que pasaron unos días y el gobierno apela a otra medida que también es una medida, yo diría, prácticamente de carácter tajante, brutal, que es el corte abrupto de las exportaciones de carne, porque realmente en un momento donde, como te decía recién, el gobierno apeló a la medida quizás más extrema y más potente en términos electorales que podés tener, que es domar al dólar, y ves que eso igualmente no logra apaciguar la inflación en un año electoral, bueno, el gobierno está apelando prácticamente, está quemando los últimos cartuchos con medidas extremas en un contexto donde
sea la encuesta, yo te diría las más serias, las menos serias, todas prácticamente el gobierno tiene una apreciación de la política económica que está en zona de fracaso, 60-70% de los encuestados consideran que la política económica ha naufragado y realmente eso es lo que se está viendo en un año electoral, es el tema más caliente. Y Miguel, ¿y alcanzan los tiempos? ¿Le dan los tiempos al gobierno? Porque lo decía Daniel, el tema del dólar, logró plancharlo, lo que era el dólar blue, por ahí que estaba complicado por allá arriba, lo bajó, lo sostuvo, el dólar oficial también. Pero ¿dan los tiempos para la inflación? ¿Dan los tiempos para que la gente vea una reactivación económica de acá a las elecciones, pensando justamente en este modo electoral? La reactivación misma no. Porque a veces hay un rezago hasta que le llega al bolsillo. Lo que sí existe es el efecto inmediato, por ejemplo, de un incremento de ingresos en el mes previo. Eso sí. La asignación, por ejemplo, la entrega de una asignación universal, la quita o la suba del impuesto, del mínimo no imponible del impuesto a ganancia, eso sí sabe impactar. En general, a mí me encantaría darle un ejemplo, rápido le voy a decir. El docente que ingresa a la universidad el primer año generalmente ingresa con un cargo que se llama ayudante de primera simple. ¿Sí? Bueno, mira, en el 2009, con el básico descontado, compraba, imagínate lo que te voy a decir, 83 kilos de pan. Y hoy está comprando 59 kilos de pan. Bueno, indiscutiblemente que está teniendo una pérdida de largo plazo. Sin embargo, si vos lo ves por años, ¿sí?, cercanos a los periodos electorales, en general, no todos los meses, no todos los años, etcétera, se ve que podés comprar un poquito más de kilo de pan. Bueno, la miseria que les acabo de mostrar es increíble, pero al margen de eso, quiero usar de ejemplo. Y lo mismo lo vas a notar con la capacidad de comprar pan del dólar oficial. Entonces, va a ser inverso. Entonces, sí, yo creo que, y de hecho le genera efecto. El problema es que de a poquito, de a poco, nosotros vamos aprendiendo. Eso es lo que decimos, de a poquito nos vamos dando cuenta. A pesar de que sentimos ese alivio, nos vamos dando cuenta. Y yo les cuento casos muy claros, concretos, de que en periodos electorales, no este año que es también la pandemia, pero en general, el aguinaldo de junio puede ahorrar un poquito, mientras que en periodos no electorales sirve para cubrir una deuda de los meses anteriores. Pero Miguel, la inflación no la va a atacar, es decir, no la puede atacar en estos meses. No. Es decir, no vamos a ver alguna medida que ataque ese problema que tenemos. Tan rápido es imposible. No, de hecho no lo va a hacer, no se hace, porque es costosísimo hacerlo. Y si quieren, miren, el ejemplo, en junio del año de 92 a 91, perdóname, bueno, la CGT le pedía a Menem que desistiera del plan de la convertibilidad que había instalado Pavalo unos meses anteriores. Y lo sostuvo porque en agosto, que fue publicitado, muy publicitado, llegó a inflación cero. Fue un caso muy crítico por cómo veníamos de unos periodos de hiperinflación, pero en general no se ataca. Daniel, no se ataca. Hoy leíamos con Mariano unos títulos, leíamos justamente que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo toda una estimación y llegó a la conclusión de que Argentina es uno de los países que más va a tardar para recuperarse económicamente, que recién nos recuperaríamos en el 2026. Bueno, Mercedes, ahí está claro, digo, hace poco, bueno, la semana pasada justo publicó una columna que se llamaba en El Economista Kirchnerismo de vacas flacas. El gobierno realmente, vos fijate una cosa, en la tabla que lo veas a nivel económico, entramos a la pandemia, imagínate, con un prácticamente default, con el Fondo Monetario, que ahora estamos tratando, no llegamos a un préstamo que no llegamos a honrar ni siquiera la primera cuota, y entramos a la pandemia, fíjate, con indicadores de inflación de 50 puntos, algo que no se ve prácticamente. Tenés 2, 3 países, 4 países en el mundo, y después un proceso de renegociación
de deuda con acreedores privados, con esto de los bonistas, que es lo primero que cerró el gobierno, pero prácticamente en un año. Así que mira, haciendo una analogía, hablando de estas comorbilidades famosas, la verdad es que nosotros a nivel económico entramos con todo el paquete junto: diabetes, EPOC, toda la obesidad, todas las combinaciones que te puedas ocurrir, que es por ahí lo que se le complica a muchos pacientes con el coronavirus. Bueno, en el plano económico a nosotros nos ocurrió lo mismo. Entonces, vos fijate que hay discusiones recalentadas con el tema sanitario. Yo el otro día decía en una nota que nuestro problema no es tanto en lo sanitario, somos un equipo de mitad de tabla, más o menos, en términos de vacunación, por ahí, en términos de muertes por millón, de mitad para abajo. Pero la verdad es que en el plano económico sí, realmente estamos al fondo del pelotón y realmente si no logramos superar esto con una combinación, yo te diría que es mucha inteligencia y voluntad política de parte del gobierno, y por el otro lado una buena predisposición, como que es lo que está tratando de inducir el gobierno, una buena predisposición de los acreedores. Bueno, en el mejor de los casos, que se combinen las dos cosas, Argentina va a ser de los países seguramente que va a llevar una década más o menos retomar y recuperar quizás el ingreso per cápita de hace una década atrás. Miguel y Daniel, muchísimas gracias por el contacto, ya lo vamos a seguir, tenemos mucho para hablar de economía, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos a todos. Hasta luego.